La idea de hacer aquí, por ahí, públicamente, aprovechando la gente que pasa y volantear, la idea es contarles que, bueno, hace 10 años empezamos con la Comisión por la Memoria, la Verdad y la Justicia con respecto a investigar qué pasó en la dictadura militar en Florencio Varela en el periodo 1976-1983. Y durante estos 10 años fuimos juntando documentación que nos permita demostrar básicamente muchas de las cosas que la gente conoce, sabe, se enteraba, había visto alguna vez. Era muy común que en Varela muchos vecinos de la zona del kilómetro 26, del barrio Villa Hudson, contaran y transmitieran oralmente de que en esos lugares era común que aparecieran cuerpos en tiempo de la dictadura. Cuando uno pregunta a vecinos de la Tosquera de Villa Hudson o a vecinos del kilómetro de San Nicolás, esos vecinos relatan esos hechos. Todo esto parecía que no era verdad, que no existía, que era un comentario, que eran rumores o eran inventos. Cuando vuelve la democracia en el 83, hubo un grupo de personas, básicamente el diputado Jorge Fava y algunos colaboradores que militaban con él, que denunciaban que en el cementerio de Varela había cuerpos de NN enterrados. Esto fue negado sistemáticamente por el exintendente Carpinetti. Hay múltiples recortes de prensa donde él dice que en realidad los cuerpos de los NN enterrados en el cementerio eran accidentes de tránsito. Como dos datos importantes, la mayoría de los cuerpos aparecen en el puente de Barrio Luján cuando uno cruza el kilómetro 26, en la Tosquera de San Nicolás, en la Tosquera de Villa Hudson. Dos datos importantes, la avenida Hudson no era una avenida que estaba asfaltada hasta la Tosquera, por lo tanto esa zona era calle de tierra y bastante abandonada. La Tosquera de San Nicolás tampoco, y tampoco la del kilómetro 26, por lo tanto accidentes de tránsito. Ahora hablamos de eso. Esa realidad demuestra que no podían ser accidentes de tránsito. Hoy, a 31 años de lo que fue el comienzo de la dictadura, hemos aportado el juzgado federal número 1 de Quilmes, que encabeza el doctor Armela. Le hemos aportado el listado de las tumbas NN del cementerio. En 1976 hubo 12 entierros, 12 de los cuales 4 cuerpos encontrados en kilómetro 26, en el puente de Luján, donde la gente relataba que ahí mataban gente. Los cuerpos estaban baleados, estaban calcinados o estaban torturados. Este informe es un informe que guardó el municipio 31 años. 31 años estuvo en manos del gobierno municipal. 31 años Carpinetti negó que existiera y Pereira negó que existiera. Nosotros hace 4 años venimos exigiendo al gobierno municipal que abran los archivos administrativos del gobierno militar, que abran los archivos del cementerio, los archivos del Hospital Bocusi, los archivos vinculados a bomberos y también el rol de la comisaría primera de Florencio Varela, que era la única comisaría que había en esa época. Nos dijeron durante 4 años y pico que para qué queríamos los archivos de la dictadura, qué podíamos encontrar en ese lugar y para qué podía servir. Hoy les decimos que tuvieron y ojalá todavía estén los cuerpos, porque los familiares se merecen cerrar su duelo y donar los cuerpos familiares. Las tumbas no eran tumbas, fosas comunes que había que descubrir. Las tumbas tenían y tienen número y sector. Por ejemplo, el 29 de enero del 76 encontraron un masculino, un varón, en kilómetro 26 con múltiples balazos. Lo enterraron en la tumba 37, sector 16, H. Ahí estuvo el cuerpo de esta persona y en Varela hay 105 desaparecidos. 105 personas que no han sido encontradas. El 11 del 5 del 76 encontraron un varón en el puente del arroyo del kilómetro 26. Tumba 39, sector 17H. O sea, todo esto fue información que tuvo el gobierno, información que ocultaron, información que los hace corresponsables de la tragedia que vivimos en la dictadura. Nosotros siempre dijimos que no podía haber 105 desaparecidos si no había mucha gente colaborando para secuestrar gente, ¿no? Los 105 no se perdieron. Gran parte de ellos
son cuerpos que no aparecieron todavía hoy. En Varela hubo 15 agentes de inteligencia del 601. Fue el cuerpo que armó el ejército de civiles que se dedicaban a infiltrarse o a secuestrar y ser grupos de tareas. En Varela hay 15 que están ahora, 12 viven. Le aportamos el listado completo al doctor Armela, juez federal de Quilmes. Almada Leopoldo Francisco, en la calle Colectora 5531 de Bosques. Amato Carlos Darío, vivía en Castrobarro, en Ceballos, falleció. Figuraba como estudiante en ese momento. Canteros Pedro Omar, fotógrafo, vivía en la calle Garibaldi 325 de Barrio Don Oriones, se mudó a Capital Federal. Carpita Juan Domingo, actualmente vive en la calle Estados Unidos, fue miembro del ejército y después agente de inteligencia, de la policía de la provincia primero y después del ejército. Vive actualmente. Carrondi Horacio Antonio, Monteagudo, esquina Gutiérrez. Fue agente de inteligencia 101 y en democracia fue parte del grupo que profanó el cementerio judío de Berazategui. Cuando lo detienen, tenemos recortes de prensa, sale del lugar a los gritos diciendo: mueran los negros y los judíos. Ese hoy es habitante de Varela. Cipolat Norberto Osvaldo. Cipolat, el guardaespaldas histórico de Carpinetti, militante del Partido Justicialista, vinculado al sindicato municipal. Aparece en la causa cuando lo valían a Pino Solanas en el gobierno de Menem. Vive hoy en la calle Pisurno, en Villa Aurora. Enríquez Hugo Esbag, vive en la calle Las Heras, era estudiante cuando ingresó al 601. Lozardo Pablo Gustavo, en Villa Bateone, calle Zapiola 168. Novoa Francisco, vivió en los departamentos de Villa Bateone, detrás de la estación hasta que murió. Fue bombero, aparte de ser agente de inteligencia. Vivió en General Paz 3692, en el edificio 2. Robledo Julio Daniel, vive en San Jorge, calle Quinto 58, número 1148. Sánchez Rosa del Carmen, vive en La Curva, en Aconcagua 1898. Rosita, 20 años infiltrada en la Campagnola, era obrera de la fábrica y delataba a sus compañeros. Sena Ricardo Roberto, dice haberse mudado, vivía en la calle Dan Rey, en La Curva de Raimundo. Sosa Miguel Ricardo, calle Uriburu 1611, jefe de la custodia de Martínez y de la Fuente, la empresa más importante de pavimento de este distrito, con un activo rol en la dictadura. Undiano José María, vive en la calle Greenstein 3355 en Ceballos, es masajista hoy, fue agente de inteligencia. Vega Daniel, vive en la calle Buenos Aires, vecino de Undiano 530. Estos agentes de inteligencia, 12 viven, están entre nosotros. Le pedimos a la justicia que nos diga qué tuvieron que ver, si tienen que ver con los 105 desaparecidos. También le aportamos los nombres del personal policial de la comisaría primera, del 75 al 78. Hay relatos que demuestran cómo se secuestró gente y estuvo en comisaría primera. Hay gente que relata cómo la torturan en comisaría primera. Hoy los listados de personal policial lo tenemos completo, lo aportamos al juez, tiene el número de legajo, o sea, pueden seguir los ascensos de cada uno de los policías. Algunos fue comisario en Varela, Propato, por ejemplo, después fue comisario de la primera, ya en democracia, y terminó siendo un comisario en democracia, ¿no? Pero estuvo cuando aquí, entre otros, Nelly Bartucci, hermana de Pancho Bartucci, denunciaba el rol de la comisaría primera y el rol del actual juez de la Corte, Luis Genú. También agregamos, yo les contaba recién que hubo en democracia, se construyó también un proceso de memoria, a donde se decía que había cuerpos enterrados en el cementerio. Le aportamos todos los recortes de prensa donde Carpinetti niega que esto existiera. Esto para nosotros lo hace cómplice. No solo no haber encontrado los cuerpos porque no quisieron buscarlos, porque el listado que la policía tenía de los CNN, lo aportó el municipio, lo aportó Julio Carpinetti. Él dice en los diarios de la época que iba a investigar hasta las últimas consecuencias los cuerpos que había en el cementerio. No lo hizo, bloqueó las investigaciones. En el 92 para acá gobierna Julio Pereira, no investigó nunca nada del tema. Nos atendió con los familiares hace 4 años y medio. Se bloqueó a investigar y nunca investigaron, nunca vieron los archivos. Es una gran mentira que dice que los abren y los dejan a que la gente los mire.
En democracia también actuaban fuerzas de seguridad, en este caso la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Siguieron a los que investigaban los desaparecidos. Hay una comisión de entonces, la Cámara de Diputados de la provincia, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Provincia de Buenos Aires, que integraban, entre otros, el diputado provincial Jorge Fava, que era aquí al distrito, que empezaron la investigación. Le hemos aportado los partes de inteligencia de la policía de la provincia que demuestra cómo seguían a Juan Morieli, vecino de Villa Batione, que en ese momento era uno de los denunciantes y presidía el radicalismo local, al concejal Bagliani, que es dueño de Cochería La Nueva, y a Jorge Fava, que era diputado. Fueron seguidos permanentemente con vehículos y con un rol muy fuerte de la policía de la provincia de Buenos Aires. Le hemos aportado los 3 agentes de inteligencia que hacían el seguimiento de los denunciantes, entre ellos está Benzi. Benzi fue un personaje que tuvo notoriedad pública alguna vez. Benzi hoy vive en Varela todavía. Fue socio de Vergés, el médico torturador de Quilmes. Crearon el partido político Cambio 99 en 1999 y tuvo un hecho famoso en el comienzo de la democracia, cuando valió a otro agente de inteligencia, al Águila López. El Águila López fue en democracia agente de inteligencia del gobierno de Menem, y ese tiroteo de agentes terminó con el Águila López internado. El Águila López, en la última protesta que hicimos con los asentamientos, estaba escondido atrás de un diario de la Nación en la puerta del municipio, tuvimos que hacer que se vaya diciéndole que era agente de inteligencia en tiempo de la dictadura. Por ahí sigue trabajando el Águila López. Periodista de Radio Juventud en alguna época, junto con Carlitos y el Águila, eran 2 agentes de inteligencia. Y cuando uno iba a Radio Juventud lo atendían y lo hacían pasar y le hacían reportajes. Esos eran parte del aparato represivo del Estado en dictadura y en democracia. Nos parece que todo este aporte de documentación que hemos hecho el juez Armela pone en un lugar también al sistema de partidos políticos local, a los movimientos sociales y a las instituciones locales. No estamos hablando de rumores, estamos hablando de que hay 101 desaparecidos que los cuerpos nunca aparecieron. Sí aparecieron 3 cuerpos en Avellaneda y apareció un cuerpo en Mar del Plata. Lo que decimos es que hay un grado evidente de complicidad del gobierno tanto de Julio Carpinetti como de Julio Pereira. Lo que aportamos es un expediente municipal, no aportamos documentación que parece que dice algún policía. Esa documentación, como la tuvo la policía de la provincia de Buenos Aires, la tuvo el gobierno de Carpinetti y Pereira. Los familiares se reclaman de la apertura democrática. El trabajo de investigar a agentes de inteligencia era trabajo que tendría que haber hecho el gobierno municipal. En vez de homenajes vacíos a los familiares y chamullo en cuanto a lo que pasó en la dictadura, había que demostrar quiénes eran los culpables. Esa tarea la podía haber hecho el inoperante director de Derechos Humanos, Cuco Ñáñez. Tenía toda la posibilidad de trabajar, para eso le paga un sueldo de Estado. Ñáñez se dedicó a homenajes vacíos, pero nunca se metió con los responsables de las desapariciones. Hoy tiene la posibilidad de ir al juzgado federal y empezar a decirle a los varelenses que la empresa que construyó las viviendas de Barrio Santa Rosa, San Martín de la Fuente, tiene como jefe de su custodia un integrante de inteligencia 101. Tienen la posibilidad, ahora ya la tienen pública de hacerlo. Nos parece que no es lo último, vamos a aportar más documentación de más agentes de inteligencia de Varela en la vuelta después de la feria judicial, un agente de inteligencia de la Marina que hoy entrena pibes para el fútbol, que en realidad fue agente de inteligencia hasta el año 2001 y vivió con nosotros y participó de la vida política del Partido Justicialista. Vamos a aportar los datos de un exfuncionario de Julio Carpinetti y Julio Pereira que aparece en la detención y posterior intento de volarlo por los aires maniatado dentro de un auto 2500 a un delegado de la fábrica ferrodúctil. Ese funcionario de ambos gobiernos gozó de protección política en democracia. Él es el que lo secuestra nuevamente y lo tortura en comisaría primera, parte de inteligencia en la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Entonces nos parece que llegó el momento de que todos los que militan en partidos políticos, en movimientos sociales, la prensa y cada ciudadano va a tener que ver cómo se planta frente a esta realidad de claro ocultamiento de pruebas. Y por supuesto creemos que el director de Derechos Humanos debería ya dedicarse a otra cosa,
porque si después de tantos años de estar en el cargo y de haber tenido la posibilidad económica, pues son funcionarios, y un aparato estatal para investigar y no lo hicieron, demuestra que o son profundamente ineptos o profundamente cómplices. Esto es un poco lo que hemos aportado. Le quiero dar la palabra a Nelly, si quiere decir alguna palabra. Nelly es hermana de Pancho Bartucci, uno de los líderes del peronismo de la época. Él me acompaña el Negro Garay, hermano de Avelino, militante también de la época, está desaparecido, y el Tano Bertasio, que sobrevivió a la dictadura siendo obrero de Peugeot.